Bienvenidos a Experiencias Docentes, un podcast que intercambia opiniones sobre el uso de las TIC en las aulas de clase para visibilizar cuáles han sido las experiencias de los docentes y estudiantes utilizando esta herramienta como mediación pedagógica y de cómo este recurso ha sido útil en el proceso de enseñanza. El día de hoy me encuentro acompañada de las profesoras Marjorie y Edith. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlas y encantada de poder trabajar con ustedes en este podcast sobre el uso de las TICs. Hola Diana, hola Marjoni, un placer saludarlas a ambas y compartir este espacio con ustedes en el que tendremos la oportunidad de conversar sobre el uso de estas herramientas, sobre todo durante este tiempo de contingencia de COVID-19, donde tuvimos que enfrentarnos a la educación obligatoria. Pero, ¿qué consideran ustedes? ¿Les fue útil? Porque en mi caso, puedo comentarles que trabajé durante casi 2 años con el grado tercero de primaria y puedo decirles que tuve ventajas y desventajas. Les puedo comentar que un 6 de marzo del 2019 nos fuimos a casa pensando volver el lunes 9 de marzo. Pero vaya sorpresa cuando a nivel Bogotá decretan un simulacro de un fin de semana debido a que se estaban evidenciando casos de COVID-19. Lo que nunca imaginé era que esto iba a ser tan largo y la reacción tendría que ser inmediata, ya que nos tocó por obligación enfrentarnos a la dichosa virtualidad. Pero bueno, si hablamos de virtualidad, podemos empezar hablando de nuestras clases virtuales, de los grupos de WhatsApp, de los chicos que estaban en casa esperando regresar y sin siquiera imaginar que iban a durar tanto tiempo en su casa encerrados. También puedo decir que las TIC fueron una base fundamental para poder comunicarnos con los niños. Empezamos a planear clases, empezamos a buscar estrategias y a buscar plataformas que nos permitieran dictarles a los niños, llegarles a los niños con sus temas y que nuestra malla curricular no parara, sino que al contrario, esta siguiera. Un poco difícil porque no todos los niños tenían conexión virtual, no todos los niños tenían internet en su casa, ni siquiera contaban con una tablet o con un computador. Entonces, de cierta forma, iniciando fue bastante duro, fue muy difícil iniciar este proceso de la virtualidad. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué piensan? Yo considero que las TICs han sido una herramienta muy importante para poder tener una buena comunicación con la sociedad, con las familias y poder continuar con el proceso de la educación. Aunque esto significó que todos tuviéramos que aprender y adaptarnos a este nuevo contexto educativo. Muy de acuerdo con sus opiniones y añado que desde mi punto de vista el uso de esta herramienta fue útil y una verdadera innovación pedagógica, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la UNESCO era que el maestro lograra el desarrollo de las competencias en TIC con el fin de propiciar una mediación pedagógica que posibilitara a los estudiantes desde la virtualidad el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias, la adquisición de nuevos conocimientos, la creatividad. Pero sería bueno, Edith, nos compartieras una de tus experiencias con los estudiantes de primaria específicamente. Claro que sí, Diana. Tuve la oportunidad de trabajar en la virtualidad con los niños de tercero de primaria y pude aplicar mm, el inicio de la clase virtual. Un poco complicada, un poco difícil. A ver, les cuento. Al principio, de los 38 niños que yo tenía en el salón, solo se conectaban 10. De estos 10 chicos que se conectaban, básicamente unos no tenían computador, otros tenían internet compartido y así fueron sucediendo varias cosas. Puedo contarles que además de todo, los niños tenían que salir rápido. Empezamos con la plataforma Zoom y esta plataforma lo que hacía era que nos daba un tiempo determinado, más o menos de 40 minutos de clase. Resulta que las clases se extendían y esta plataforma nos sacaba inmediatamente de la plataforma. Entonces fue un poco complicado debido a que para que los niños se volvieran a conectar era un completo desequilibrio, o sea, los niños no lo podían hacer, contando también con que ellos estaban solos en sus casas, muchos de ellos, no contábamos con que los papás los acompañaran, en ocasiones los papás se llevaban los celulares, ellos no tenían cómo de pronto recibir la clase. Aparte de todo, la inasistencia era bastante grande, porque estamos hablando de 38 niños, los cuales solo se conectaban 10 al principio, y por esta plataforma Zoom.
que era la que nos sacaba a los 40 minutos más o menos. Además de todo, los trabajos. Empezamos a tener complicaciones porque la primera semana enviamos trabajos vía virtual por correos electrónicos, pero resulta que la mayoría de los niños no tenían correo, porque pues esto no se estaba utilizando cuando estábamos en la presencialidad. Entonces fue un poco complicado esta parte también, el inicio de las guías, debido a que los papás no tenían correo. Cabe resaltar y quiero comentarles que donde yo trabajo es la zona Usme de Bogotá. Es una zona bastante vulnerable, perdón, donde los niños cuentan con muy pocas ayudas y sus papás generalmente pasan el día trabajando y muy pocos de ellos están pendientes de los niños. Y en esto de la virtualidad fue bastante complicado por esta parte. Entonces, pues, de hecho, quiero compartirles un testimonio de una de mis estudiantes que desea expresar cómo se sintió ella como estudiante en estos 2 largos años de pandemia. Hola, soy Gabriela Ávila del grado cuarto del Colegio Estanislao Zuleta. Mi profesora es Edith y quiero compartirles lo que viví durante este tiempo de pandemia. Empiezo diciéndoles que fue un momento a otro cuando empezó esta pesadilla. ¿Porque me refiero con estas palabras? Porque realmente para mí personalmente fue muy duro. Vivo con mi mamá y mi abuelita en una zona donde no había internet. No tengo computador en casa y el celular por el cual me comunicaba con mi profesora era de mi mamá y cuando ella se iba se lo llevaba. Realmente fue un momento muy duro y triste esta experiencia. Entendemos lo difícil que fue para ti y para quizás el resto de tus compañeros esta situación. Pero bueno, quisiera saber algo positivo, algo que te haya gustado, algo que te haya llamado la atención, aparte de todos los tristes momentos. Cuéntanos. Claro, profe, después de vivir estos momentos, ya más adelante me motivé a recibir las clases y me emocionaba mucho poder ver a mis compañeros a través de la pantalla y al mismo tiempo ver cómo usted hacía para dictarnos las clases. Puedo decir que me gustaba mucho cuando hacíamos las clases de educación física. Gracias, Gabriela. Es muy bonito escuchar de parte de los estudiantes sus posiciones tanto negativas como positivas. Pero vale la pena aclarar que la experiencia que estamos implementando fue diseñada pensando en los chicos y cómo favorecer su rendimiento escolar. La idea siempre fue que no se quedaran atrasados, la idea siempre fue continuar con nuestro pénsul académico, seguir la malla curricular y que los niños no quedaran desprotegidos de cierta forma, lo podemos decir, debido a que no nos podíamos ver presencialmente. Por este motivo diseñamos y tratamos al máximo de poder llegarles a través de nuestros números de WhatsApp y a través de nuestros correos electrónicos. Claro, fue una excelente idea. Con esta experiencia tuviste la oportunidad de generar nuevos espacios de aprendizaje. Realmente no es fácil, pero escuchando a tu estudiante se muestra interesante cómo se puede dar inicio a nuevas innovaciones docentes y complementar las metodologías tradicionales. Totalmente de acuerdo con ustedes. El impacto que generó ha sido muy positivo en el proceso educativo, ya que ha facilitado el aprendizaje dentro y fuera del aula, cuando son guiados por el docente y se ha usado con este fin. Pero ¿sabes algo? A pesar de que el impacto fue positivo, a pesar de que nosotros como maestros nos ingeniamos la forma de llegarle a los estudiantes de cierta manera para que todos estuvieran al día con sus tareas, porque como todos no tenían la facilidad de conectarse a las clases, teníamos que enviar las guías por correo, teníamos que enviar las guías por el WhatsApp, teníamos que hacer videollamadas, teníamos que llamar a los estudiantes. Eh, Estas cosas positivamente fueron muy buenas porque siempre estuvimos pendientes de que los chicos eh, no perdieran sus hábitos de estudio, de que los chicos no quedaran atrasados.
Pero podemos nombrar también algunas desventajas. Podemos ver que nosotros como maestros también teníamos debilidades de internet. Nosotros como maestros también tuvimos que empezar a actuar, empezar a mirar qué estrategia tenía que buscar yo para poderle llegar a mis estudiantes a través de la pantalla. Entonces, eh, como desventaja también teníamos que si nosotros nos conectábamos y solo se conectaban 5 niños, 4 niños, pues era una forma de mirar que algo estaba pasando. Y una de las desventajas más grandes, quizás, fue la conexión. Yo pienso que a pesar de todo, em, y el impacto que dio fue bastante amplio debido a que lo que decía la niña anteriormente fue de un momento a otro donde nos tocó empezar a como que a reaccionar, como que a ver qué hago, qué me invento, eh, cómo llego a esta clase, cómo hago para que los chicos presten atención a través de la pantalla. Esto era una desventaja grande. Ellos se distraían mucho, otros no prendían la cámara, otros estaban era jugando. Entonces, una de las desventajas también fue la concentración y atención de los estudiantes. Ahora bien, si hacemos el ejercicio de analizar lo que podemos observar es la desigualdad. No todos los niños tienen acceso a los recursos tecnológicos. El aprendizaje es menos humano. De igual forma, la distracción dentro de las aulas es notoria, gracias al acceso que tienen los niños a tanta información. Además de ello, parece adictivo, incluso para los niños más pequeños. Sí, de hecho, Diana, he notado que los niños de primera infancia se acostumbraron a tener un dispositivo frente a ellos para poder realizar una actividad. Además, también fue una solución para las familias de sentarlos a ver videos o juegos para poder tenerlos quietos. Escuchando sus experiencias y sus puntos de vista, se puede concluir que sí, el impacto de la virtualidad tuvo cosas positivas y cosas negativas. Que también para los padres de familia fue un impacto duro. Podemos concluir que la virtualidad nos enseñó, nos mostró, nos orientó y nos permitió y de cierta forma nos obligó a indagar, a investigar sobre qué plataformas necesitábamos, qué cosas podríamos utilizar, qué estrategias podíamos eh, llevar al aula para tener a nuestros niños concentrados. También de una u cierta forma podemos decir que no todo fue malo, que a pesar de que fue tan brusco este cambio, quizás era algo que hizo despertar a los colegios y a los docentes, porque estábamos enfatizados única y exclusivamente en llegar al colegio, trabajar tablero, marcador, cuaderno y dictar cátedras. Y no teníamos de pronto esa facilidad o esa posibilidad de, de entrar y hacer una clase virtual, de poderle haberle enseñado a los niños cómo se maneja un computador para una clase, qué cosas tendríamos que tener pendientes a la hora de pronto ver una clase por medio de televisión o de computador. Entonces, de cierta forma, puedo decir que esta pandemia nos dejó muchas cosas buenas. Eh, que pasaron cosas que no esperábamos, sí, pero que hoy en día creo que un 80% de los maestros se quedó con la virtualidad, porque asimismo, ahorita, de forma presencial, la podemos alternar, tanto virtual como presencialmente. Completamente de acuerdo con ustedes. Considero que las TIC son una herramienta con muchos beneficios y que teniendo un buen manejo de ellas y una buena supervisión de las familias con sus hijos, se le puede sacar un mejor provecho. Claro está que se debe tener en cuenta las necesidades que hay en muchos hogares. Así es, colegas. Lo importante es que los maestros consideren la posibilidad de complementar las TIC como mediación pedagógica, favoreciendo la participación en clase y la comunicación,
pero sí es importante reconocer que es inminente el uso de esta herramienta como mediación pedagógica en el presente y futuro de la educación, haciéndole frente a las barreras económicas y sociales. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos que nos dejaran llegar a ustedes y esperamos que este debate despierte nuevas reflexiones y opiniones en todos nuestros oyentes. Nos despedimos y nos escucharemos en una próxima ocasión.